En una noche cualquiera, un multimillonario cambia el lujo por el anonimato para cenar con su hijo en una cafetería sencilla. Pero todo cambia cuando el niño decide compartir su hamburguesa con una chica hambrienta. El gesto inocente del niño desencadena una conexión inesperada entre dos familias de mundos opuestos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La noche del viernes en Madrid traía consigo el ritmo frenético que caracteriza a la mayor metrópoli de España. Las luces de las farolas se reflejaban en los charcos de agua dejados por la lluvia de la tarde, y el olor a asfalto mojado se mezclaba con el aroma de comida que se escapaba de los bares y restaurantes esparcidos por la zona oeste de la ciudad. Era una de esas noches comunes, aparentemente iguales a tantas otras, donde millones de historias se cruzan sin que nadie perciba la magnitud de los encuentros que el destino prepara. En el pequeño bar del barrio de Malasaña, un establecimiento sencillo y acogedor que llevaba más de 20 años funcionando en la misma dirección. Las mesas estaban ocupadas por familias, parejas y grupos de amigos que buscaban una comida sin pretensiones después de un agotador día de trabajo. Las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos de Madrid, fotografías en blanco y negro que mostraban la ciudad en tiempos más sencillos, cuando todo parecía menos urgente y más humano. El olor a hamburguesa en la plancha y patatas fritas recién salidas del aceite llenaba el ambiente, creando esa sensación de confort que solo la comida casera consigue proporcionar. En una mesa discreta cerca de la ventana que daba a la concurrida calle, estaba sentado Martín Esteves. A sus 42 años, era uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de una de las mayores constructoras de España, con proyectos repartidos por diversas comunidades autónomas y un patrimonio que superaba la cifra de los 1.000 millones. Pero aquella noche, vistiendo un simple polo azul marino, vaqueros desgastados y zapatillas cómodas, no se parecía en nada a los magnates que ocupaban las portadas de las revistas de negocios. Su pelo castaño ya mostraba algunas canas en las sienes, y su rostro, aunque marcado por la responsabilidad de dirigir un imperio empresarial, mantenía una expresión suave y accesible. A su lado, balanceando las piernas debajo de la silla en un movimiento rítmico y despreocupado que solo los niños consiguen hacer, estaba Gabriel, su hijo de 7 años. El niño tenía los mismos ojos castaños profundos que su padre, pero llevaba en su amplia y contagiosa sonrisa una alegría pura que Martín había olvidado sentir hacía mucho tiempo. Gabriel llevaba una camiseta de su equipo de fútbol favorito y tenía una tirita en la rodilla izquierda, resultado de una caída en el patio del colegio esa misma tarde. Este ritual del viernes por la noche se había vuelto sagrado para los dos. Desde que Martín había perdido a su esposa Marina 3 años atrás, víctima de una enfermedad que la consumió lentamente y dejó un vacío imposible de llenar, se había prometido a sí mismo que dedicaría tiempo de calidad a su hijo. No el tiempo apresurado entre reuniones, no los minutos robados de una agenda abarrotada, sino momentos reales, genuinos, donde pudiera ser simplemente un padre, no el empresario que todos conocían. Marina había sido el amor de su vida, su compañera desde los tiempos de la Facultad de Ingeniería, cuando él todavía era solo un estudiante soñador que garabateaba proyectos en cuadernos viejos y creía que podría cambiar el mundo a través de la arquitectura. Ella había sido su base, su consejera, la mujer que lo apoyó cuando decidió dejar su empleo estable en una multinacional para abrir su propia empresa. Fueron años difíciles al principio, noches sin dormir, deudas que parecían imposibles de pagar, pero Marina nunca dudó. Ella trabajaba como profesora de literatura durante el día y por la noche ayudaba a Martín a organizar hojas de cálculo, revisar contratos y mantener viva la esperanza cuando todo parecía desmoronarse. Cuando Gabriel nació, 7 años después de la boda, Marina se había dedicado por completo a la maternidad, pero nunca dejó de ser la primera persona a la que Martín consultaba
antes de tomar cualquier decisión importante en los negocios. Ella tenía esa sabiduría tranquila, esa capacidad de ver más allá de los números y entender a las personas, y fue precisamente esa visión humanizada la que transformó la empresa de Martín en algo más grande que solo construcciones de hormigón y acero. La partida de Marina dejó un hueco que Martín intentaba llenar sumergiéndose en el trabajo, pero Gabriel necesitaba un padre presente, no un fantasma que dormía en la oficina y aparecía solo para dar las buenas noches. Fue así como comenzaron los viernes en el bar de Malasaña, lejos de los restaurantes sofisticados donde empresarios como él solían ser vistos, lejos de las miradas curiosas y de las conversaciones forzadas sobre negocios e inversiones. En aquel ambiente sencillo, Martín podía respirar. Podía ser solo un hombre llevando a su hijo a comer una hamburguesa, compartir un batido de chocolate y escuchar las animadas historias sobre los compañeros del colegio, los dibujos animados favoritos y los planes descabellados que solo una mente infantil puede crear. Gabriel hablaba sin parar, gesticulando con sus manos aún pequeñas, contando sobre el gol que casi marcó en el recreo, sobre la nueva profesora de matemáticas que era muy simpática y sobre el perro que había visto en la calle y que estaba seguro de que estaba perdido. Martín escuchaba todo con atención genuina, haciendo preguntas, riendo de las observaciones graciosas de su hijo y sintiendo por primera vez en la semana que estaba exactamente donde debía estar. No había hojas de cálculo que revisar, no había inversores que impresionar, no había la presión constante de mantener un imperio en funcionamiento. Allí, en esa mesa, era solo un padre, y eso era suficiente. El camarero trajo el pedido. Una hamburguesa completa para Martín, otra para Gabriel, una generosa ración de patatas fritas crujientes y un batido de chocolate grande para compartir, con 2 pajitas de colores que Gabriel siempre se empeñaba en elegir. El niño atacó la comida con el apetito voraz típico de su edad, mojando las patatas en el ketchup con una técnica perfeccionada a lo largo de los meses de visitas al lugar. Fue en ese momento, mientras Martín observaba a su hijo con una sonrisa discreta en el rostro, cuando la puerta del bar se abrió. Una ráfaga de aire frío de la noche entró junto con 2 figuras que inmediatamente llamaron su atención. No por el ruido o la ostentación, sino precisamente por lo contrario, por la manera casi invisible en que intentaban ocupar el menor espacio posible en el mundo. Era una mujer joven, de unos 28 o 30 años, con una niña de aproximadamente 5 años en brazos. La mujer tenía el pelo castaño oscuro, recogido en una coleta sencilla, con algunos mechones rebeldes escapando y enmarcando un rostro de rasgos delicados, pero marcado por el cansancio. Sus ojos eran grandes y expresivos, de un tono avellana que encerraba historias no contadas, y había en ellos ese brillo particular de quien aprende a encontrar esperanza incluso cuando las circunstancias insisten en apagarla. Vestía unos vaqueros desgastados, con manchas de productos de limpieza que no habían salido ni después de innumerables lavados, y una blusa de punto verde agua que ya había conocido días mejores. En los pies, una par de zapatillas blancas raídas, con la suela empezando a despegarse en el lado derecho. La niña en sus brazos tenía los mismos ojos grandes y curiosos que su madre, y llevaba un vestidito rosa que era al menos 2 tallas más pequeño de lo que debería, con las mangas apretando sus bracitos regordetes y el bajo apenas llegando a las rodillas. Su pelo rizado estaba sujeto con un lazo improvisado y sostenía con fuerza un pequeño oso de peluche descolorido, claramente el único juguete que poseía. La mujer se dirigió a la barra con pasos vacilantes, como si temiera estar invadiendo un espacio que no le pertenecía. Su postura era retraída, los hombros ligeramente encorvados hacia adelante, y había en sus movimientos esa cautela de quien está acostumbrado a pedir disculpas por existir. Cuando llegó al camarero, su voz salió baja, casi un susurro educado que tenía que competir con el ruido de las conversaciones y el movimiento de la cocina. «Solo un vaso de agua, por favor». La frase fue dicha con una cortesía que rozaba la reverencia, y Martín, incluso a distancia,
Pudo captar el matiz de vergüenza mezclado con necesidad en esa simple petición. El camarero, un chico joven con expresión cansada de quien estaba al final de un largo turno, asintió mecánicamente y sirvió el agua en un vaso de plástico. La mujer agradeció en voz baja, cogió el vaso y se giró para buscar un lugar donde pudiera sentarse sin molestar a nadie. Fue entonces cuando la niña en sus brazos giró la cabeza y sus ojos se fijaron en las mesas de alrededor, observando los platos que pasaban, las familias que comían, el olor inconfundible de la comida que hacía que su estómago vacío se quejara silenciosamente. Martín vio cómo la niña apretaba los labios, intentando no demostrar el hambre que ciertamente sentía. Vio cómo hundía el rostro en el cuello de su madre, no para esconderse, sino para no tener que mirar aquello que no podía tener. Y vio, con una punzada en el pecho que lo tomó por sorpresa, cómo la madre acariciaba el pelo de su hija y le susurraba algo que él no pudo oír, pero que seguramente era una promesa de que comerían en casa, de que pronto todo estaría bien, de que solo necesitaban aguantar un poco más. Fue Gabriel quien rompió el trance que se había apoderado de Martín. El niño había dejado de comer y estaba mirando fijamente a la niña. No era una mirada de pena o de superioridad, sino algo mucho más puro y simple. Era empatía, esa capacidad infantil de reconocer en el otro una necesidad y querer ayudar sin juicios ni segundas intenciones. «Papá, mira a esa niña». La voz de Gabriel salió en un susurro, pero cargada de una preocupación genuina que hizo que el corazón de Martín se encogiera. «La estoy viendo, hijo». «Tiene hambre», afirmó Gabriel no como una pregunta, sino como un hecho que sus ojos de niño habían detectado con una precisión que los adultos a menudo pierden a lo largo de la vida. Martín observó a su hijo, esperando ver a dónde llevaría esa conversación. Gabriel miró su plato, todavía lleno a la mitad, miró a la niña de nuevo, y luego volvió sus ojos hacia su padre con esa expresión seria que ponen los niños cuando están a punto de decir algo muy importante. «¿Puedo compartir mi hamburguesa con ella, papá?», preguntó Gabriel, y había en esa pregunta una inocencia tan pura, una bondad tan natural que Martín sintió que le ardían los ojos. Era como si Marina estuviera allí, en ese momento, hablando a través del hijo que habían criado juntos, recordándole que los valores que ella siempre había defendido estaban vivos y floreciendo en el corazón de aquel niño. Martín no respondió de inmediato. Se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a su hijo con una admiración que iba mucho más allá del orgullo paterno. Allí estaba la prueba viviente de que, a pesar de todos sus fallos, a pesar de todas las ausencias y de todos los momentos en los que se había sentido un padre inadecuado, Gabriel se estaba convirtiendo en un ser humano extraordinario. «Sabes, hijo, creo que podemos hacer algo aún mejor», dijo Martín, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía, cargada de emoción. «¿Qué tal si las invitamos a sentarse aquí con nosotros y a comer algo? ¿Qué te parece?» Los ojos de Gabriel se iluminaron como si acabaran de encender todas las luces de Navidad al mismo tiempo. «¿En serio, papá? ¿Puedo llamarlas?» «Claro que sí, pero con delicadeza, ¿vale? Algunas personas tienen orgullo y pueden sentirse avergonzadas. Así que vas allí, se lo ofreces con educación, y si dice que no, lo respetamos». «¿De acuerdo?» «De acuerdo». Gabriel ya se estaba bajando de la silla, sus ojos brillando con la emoción de quien está a punto de hacer una buena acción. Martín observó mientras su hijo se acercaba tímidamente a la mujer y a la niña, que habían encontrado un rincón cerca de la salida, donde intentaban ocupar el menor espacio posible. Gabriel se paró frente a ellas, balanceándose ligeramente de un pie a otro, con ese nerviosismo típico de cuando los niños están a punto de hablar con extraños. «Hola». La voz de Gabriel salió bajita pero firme. «Soy Gabriel, y ese de allí es mi padre», señaló a Martín, quien saludó discretamente con la mano. La mujer miró a Gabriel con sorpresa, luego a Martín, y había en sus ojos una mezcla de cautela y curiosidad. La niña, por su parte, abrazó el oso de peluche con más fuerza,
pero una pequeña sonrisa comenzó a formarse en la comisura de su boca. «Hola, Gabriel», respondió la mujer, su voz aún contenida. «Yo soy Julia, y esta es Sofía, mi hija». «Encantado». Gabriel hizo una pequeña reverencia, algo que Martín le había enseñado sobre educación y respeto. Luego respiró hondo y continuó. «Estábamos comiendo allí, pero hay mucha comida, ¿sabes? Y pensé que tal vez podríais sentaros con nosotros. Mi padre dice que podéis pedir lo que queráis. Nos gustaría mucho vuestra compañía». Julia se quedó paralizada por un momento, procesando aquella invitación inesperada. Su primer instinto fue negarse, agradecer educadamente y salir de allí lo más rápido posible antes de que la vergüenza la consumiera por completo. Pero entonces miró a Sofía, vio los ojos de su hija brillar al oír las palabras de Gabriel, vio cómo la niña ya estaba sonriendo a aquel chico extraño que ofrecía algo tan simple y tan precioso al mismo tiempo, comida y compañía. «No sé si es apropiado», comenzó Julia, su voz temblando ligeramente. «No queremos molestaros». Gabriel negó con la cabeza enérgicamente. «No molestáis. Nos encanta hacer nuevos amigos, ¿verdad, Sofía?». Se dirigió directamente a la niña, que ahora escondía el rostro en el hombro de su madre, pero espiaba a Gabriel con curiosidad entre los mechones de pelo. Fue entonces cuando Martín se levantó y se acercó, dándose cuenta de que Julia necesitaba más seguridad para aceptar la invitación. Mantuvo una distancia respetuosa, sin querer invadir su espacio personal, y cuando habló, su voz era suave y sincera. «Buenas noches. Disculpe el atrevimiento, pero mi hijo tiene razón. Sería un placer tenerlas con nosotros para cenar, sin compromiso, sin segundas intenciones, solo dos familias compartiendo una comida. Y mire, voy a ser sincero con usted. Desde que perdí a mi esposa he intentado enseñar a Gabriel sobre la empatía y la bondad. Dejar que practique esos valores sería un regalo para mí también». La mención de la pérdida de su esposa tomó a Julia por sorpresa. Había una vulnerabilidad en esas palabras, una sinceridad que no podía ser fingida. Miró a los ojos de Martín y vio algo que la desarmó por completo. Humanidad. No había pena allí, no había superioridad ni caridad ostentosa. Había solo una invitación genuina de alguien que entendía, de alguna manera, sobre pérdidas y sobre la importancia de pequeños gestos de bondad en medio del caos de la vida. Julia sintió que las lágrimas amenazaban con subir, pero tragó el nudo en la garganta y forzó una sonrisa temblorosa. «Está bien, aceptamos. Gracias por la amabilidad». Gabriel celebró con una sonrisita discreta y ya tomó la mano de Sofía, quien miró a su madre pidiendo permiso en silencio. Julia asintió, y los dos niños caminaron de la mano hasta la mesa, dejando a los adultos unos pasos atrás. Martín gesticuló educadamente para que Julia fuera delante, y cuando llegaron a la mesa, él le retiró una silla, un gesto automático de caballerosidad que hizo que Julia se sintiera por primera vez en mucho tiempo tratada con dignidad. Gabriel ya estaba ayudando a Sofía a subir a la silla junto a la suya, ofreciéndole al oso de peluche un espacio propio en la mesa, como si el juguete también fuera un invitado importante. «¿Qué os gustaría comer?», preguntó Martín, cogiendo la carta y entregándosela a Julia. «Podéis elegir lo que queráis. La hamburguesa de aquí es excelente y a los niños les suele gustar mucho el batido. Pero también hay otras opciones, sándwiches, ensaladas, lo que prefiráis». Julia sostuvo la carta con manos que temblaban ligeramente. Hacía tanto tiempo desde la última vez que alguien le había ofrecido elegir qué comer, que la sensación era casi surrealista. Normalmente, sus comidas se calculaban al céntimo, siempre lo más barato, siempre lo justo para matar el hambre, nunca para satisfacerse de verdad. Puede ser una hamburguesa simple, y un zumo para Sofía si no es molestia. La voz de Julia salió controlada, intentando no demostrar cuánto significaba aquello para ella. Ninguna molestia. ¿Y para ti, Julia? ¿Batido, refresco, zumo? Insistió Martín amablemente. Un zumo está bien, gracias.
Martín llamó al camarero e hizo el pedido, incluyendo una ración extra de patatas fritas y nuggets de pollo para que los niños compartieran. Mientras esperaban la comida, Gabriel y Sofía ya estaban conversando animadamente, con esa facilidad que solo tienen los niños para crear lazos instantáneos. Gabriel le mostraba a Sofía los dibujos que había hecho en la servilleta, figuras simples de superhéroes y dinosaurios, y Sofía reía, balanceando sus piernecitas debajo de la silla a un ritmo que reflejaba la alegría súbita que se apoderó de ella. Martín y Julia observaban la interacción de los niños, un silencio cómodo instalándose entre ellos. Fue Martín quien rompió el silencio primero, su voz baja para no interrumpir la animada conversación de los pequeños. ¿Vivís aquí en Malasaña? Julia dudó un momento antes de responder. Vivo cerca, en Lavapiés. Alquilo una habitación en un piso compartido. Es pequeña, pero nos apañamos las dos. Martín asintió, sin hacer más preguntas, respetando su privacidad. Julia sintió gratitud por ello, por no forzar una conversación sobre su situación, por no hacer preguntas invasivas sobre el padre de Sofía o sobre cómo se mantenía. Había una delicadeza en ese hombre que la sorprendió. ¿Y tú? Se encontró preguntando Julia, curiosa a pesar de sí misma. ¿Vivís por aquí también? No muy lejos. Vivo en el barrio de Salamanca con Gabriel. Pero me gusta venir por aquí los viernes. Es más tranquilo, ¿sabes? Lejos del movimiento. Martín eligió las palabras con cuidado sin querer sonar presuntuoso al mencionar uno de los barrios más caros de Madrid. Julia captó la vacilación y entendió que había más en esa historia de lo que él estaba diciendo, pero no presionó. En cambio, volvió su atención a Sofía, que se reía de algo que Gabriel había dicho, y sintió que el corazón se le calentaba al ver a su hija tan feliz. La comida llegó minutos después, y la mesa se transformó en un pequeño festín. Sofía miró la hamburguesa frente a ella con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo una obra de arte. Julia tuvo que contener las lágrimas cuando vio a su hija dar el primer bocado, los ojos cerrándose de placer genuino al saborear algo que no era solo arroz y judías recalentado. Gabriel, con la naturalidad típica de los niños, comenzó a compartir sus patatas fritas con Sofía, creando una especie de juego en el que cada uno intentaba lanzar las patatas a la boca del otro, riendo cuando fallaban y celebrando cuando acertaban. Martín y Julia intercambiaron miradas cómplices, ese tipo de comunicación silenciosa que los padres desarrollan cuando observan a sus hijos hacer algo adorable. A medida que la comida avanzaba, la tensión inicial de Julia fue disipándose. Comenzó a relajarse, a participar en la conversación, a reírse de las bromas de Gabriel y a compartir pequeñas historias sobre Sofía. Contó cómo a la niña le encantaba dibujar, aunque fuera solo con ceras en papeles reutilizados. Contó cómo Sofía inventaba canciones divertidas sobre todo, desde lavarse los dientes hasta atarse los zapatos. Martín escuchaba todo con atención genuina, haciendo preguntas, interesándose de verdad por las respuestas. Había en Julia una fuerza silenciosa que lo impresionó profundamente. A pesar de estar pasando claramente por dificultades, mantenía una dignidad inquebrantable, una dulzura en la mirada y una dedicación a su hija que era palpable en cada palabra, en cada gesto. Cuando terminaron de comer, Gabriel y Sofía ya eran prácticamente mejores amigos. Sofía le había regalado a Gabriel un dibujo que hizo en la servilleta, una figura que supuestamente era un superhéroe volador, y Gabriel había prometido traerle algunos de sus juguetes viejos la próxima vez que se encontraran, una promesa hecha con tanta convicción que ni Martín ni Julia tuvieron el valor de cuestionarla. Ya era tarde, cuando finalmente se levantaron de la mesa. Martín pagó la cuenta discretamente, sin hacer alarde de ello, y cuando Julia intentó protestar, él simplemente dijo que había sido un placer tener su compañía y que Gabriel estaba mucho más feliz de lo que estaría si hubieran cenado solos. En la puerta del bar, las dos familias se despidieron. Sofía abrazó a Gabriel con fuerza, susurrando un «gracias»
que hizo que el niño sonriera de oreja a oreja. Julia estrechó la mano de Martín y en ese apretón de manos había una gratitud que iba mucho más allá de la comida. Era gratitud por la dignidad preservada, por el respeto demostrado, por la humanidad compartida. Mientras Martín y Gabriel caminaban hacia el coche, el niño no paraba de hablar de Sofía, de lo simpática que era, de cómo quería volver a verla. Martín escuchaba con una suave sonrisa en el rostro, pensando en Julia y en cómo ese encuentro casual había removido algo dentro de él que llevaba mucho tiempo dormido. Al otro lado de la calle, Julia sostenía la mano de Sofía mientras caminaban hacia la parada del autobús. La niña todavía hablaba animadamente sobre Gabriel, sobre la comida deliciosa, sobre cómo había sido la mejor noche de su vida. Y Julia, mirando las estrellas que apenas se veían entre los edificios de Madrid, se permitió sentir algo que había olvidado: esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, la vida todavía guardara sorpresas buenas. Esperanza de que la amabilidad aún existía en el mundo. Esperanza de que ella y Sofía no estaban completamente solas en este difícil viaje. Ninguno de ellos sabía esa noche que ese encuentro aparentemente casual era solo el comienzo de una historia que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. A veces, el destino se presenta de maneras sencillas, en bares sin pretensiones, a través de la empatía pura de un niño y el coraje de aceptar ayuda cuando el orgullo grita que la rechaces. Y a veces es precisamente en esos momentos más improbables cuando encontramos exactamente aquello que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Los días que siguieron a aquel encuentro en el bar trajeron una extraña inquietud a Julia. Se sorprendía pensando en aquel hombre amable y en su hijo educado, preguntándose si el gesto había sido genuino o solo una caridad pasajera que los ricos hacen para aliviar su conciencia. La experiencia de la vida le había enseñado a Julia que la gente con dinero rara vez se mezclaba con gente como ella sin una segunda intención. Y esa desconfianza estaba tan arraigada en su corazón que era difícil simplemente aceptar que la bondad podía existir sin esperar nada a cambio. Pero Sofía no compartía esas desconfianzas. La niña hablaba de Gabriel todos los días, recontando cada detalle de aquella noche mágica como si estuviera rememorando un sueño maravilloso. Dibujaba a su nuevo amigo en todos los papeles que podía encontrar. Creaba historias imaginarias donde eran superhéroes salvando el mundo juntos. Y cada noche antes de dormir le preguntaba a su madre cuándo volverían a ver a Gabriel y a su padre. Julia siempre respondía con un quizás, no queriendo crear expectativas en una niña que ya tenía tan poco y no merecía otra decepción. La vida ya le había quitado mucho a Sofía, empezando por el padre que nunca quiso asumir la paternidad, y desapareció en cuanto supo del embarazo, dejando a Julia sola para enfrentar una maternidad precoz a los 23 años. En aquella época, Julia trabajaba como recepcionista en una clínica dental, ganando un salario modesto, pero suficiente para mantenerse. Vivía con su madre, doña Teresa, en un piso sencillo en la zona norte de Madrid. Tenía planes, sueños de estudiar pedagogía, de convertirse en profesora, de dar una vida mejor para sí misma y eventualmente para la familia que imaginaba construir algún día. El embarazo no planeado lo puso todo patas arriba. Su novio, Rafael, que había jurado amor eterno y planes de futuro, reveló su verdadera cara cuando vio las 2 líneas en el test de embarazo. Acusó a Julia de haberse quedado embarazada a propósito para atraparlo, dijo cosas crueles que quedaron marcadas en su alma como cicatrices invisibles y desapareció sin dejar rastro. Julia intentó buscarlo, intentó hacer que asumiera su responsabilidad, pero Rafael simplemente se esfumó. Se mudó de ciudad, bloqueó todos los contactos y dejó atrás a una joven embarazada, asustada y sola. Doña Teresa fue el pilar que mantuvo a Julia en pie durante el embarazo. La madre, una mujer fuerte que había criado a Julia sola, después de que su marido las abandonara cuando la niña tenía solo 3 años, conocía bien el dolor del desamparo
e hizo todo lo posible para asegurar que su hija no pasara por lo mismo. Trabajó el doble, cogió turnos extra como cocinera en un restaurante popular, y cuando Sofía nació, fue la abuela más dedicada que una niña podría tener. Pero la vida tiene una crueldad particular al quitarnos precisamente a aquellos que más amamos. Doña Teresa, que fumaba desde los 15 años y nunca logró dejar el vicio a pesar de las súplicas de su hija, comenzó a tener problemas de salud cuando Sofía cumplió 2 años. Los médicos detectaron una complicación respiratoria grave, agravada por décadas de tabaco y condiciones de trabajo en cocinas mal ventiladas. Luchó durante más de 1 año, intentando ocultar a Julia cuánto estaba sufriendo, intentando ser fuerte hasta el último momento. Cuando doña Teresa se fue, se llevó con ella no solo el amor incondicional de abuela, sino también la frágil estabilidad financiera que mantenía a Julia y Sofía mínimamente seguras. El piso era de alquiler, y sin los ingresos extra de su madre, Julia no pudo seguir pagando. Tuvo que dejar su trabajo en la clínica para cuidar de Sofía, que era muy pequeña para ir a la guardería y no había nadie más para ayudar. Vendió lo que pudo de los muebles para pagar las deudas que doña Teresa había dejado con tratamientos médicos, y se encontró de repente completamente sola en el mundo, con una niña pequeña que criar. Fue así como Julia comenzó a trabajar como empleada de hogar por horas, consiguiendo limpiezas esporádicas a través de recomendaciones y aplicaciones de servicios. Era un trabajo incierto, inestable, donde algunos meses conseguía unos ingresos razonables y otros apenas tenía suficiente para pagar el alquiler de la pequeña habitación que compartía con Sofía. No había derechos laborales, no había paga extra, no había vacaciones pagadas. Era vivir al día, rezando para que no hubiera emergencias, para que Sofía no se pusiera enferma, para que la dueña del piso no subiera el alquiler. Pero Julia nunca dejó que Sofía percibiera el peso que llevaba. Para la niña la vida estaba llena de aventuras. La habitación pequeña era un castillo mágico. El arroz con huevo de la cena era una receta especial preparada con amor. La ropa que Julia compraba en tiendas de segunda mano eran tesoros encontrados en tiendas secretas. Y cuando no había dinero para juguetes nuevos, Julia creaba juegos con cajas de cartón, inventaba historias encantadoras antes de dormir y transformaba la escasez en creatividad. Era una vida difícil, agotadora, pero Julia mantenía la cabeza alta, mantenía la dignidad. Nunca pidió limosna, nunca aceptó favores que la hicieran sentir inferior y educó a Sofía con los mismos valores que doña Teresa le había enseñado a ella: respeto, honestidad y gratitud por las pequeñas cosas. Aquel lunes, después del encuentro en el bar, Julia se despertó antes de que saliera el sol, como siempre hacía. Tenía 3 casas programadas para limpiar y necesitaba dejar a Sofía con doña Marlene, la vecina anciana que cuidaba de la niña, a cambio de pequeños favores y una cantidad simbólica que Julia pagaba cuando podía. Preparó el desayuno sencillo, despertó a Sofía con besos en la cara, vistió a la niña con una de las ropas menos remendadas que tenía y salió para otro día de trabajo pesado. La primera casa estaba en Chamberí, un piso de una pareja joven que trabajaba todo el día y necesitaba a alguien para mantener todo organizado. Julia limpió, planchó, organizó, siempre con el cuidado meticuloso de quien trata las cosas ajenas con respeto. La segunda casa era en Argüelles, una residencia más grande donde vivía una familia con 3 niños y 2 perros. El trabajo era más duro, pero la dueña de la casa era amable y siempre le dejaba un almuerzo preparado a Julia, un gesto que ella agradecía inmensamente. La tercera casa del día era en una urbanización de lujo en el barrio de Salamanca. Julia había sido recomendada por otra trabajadora que no podía ir y estaba nerviosa porque nunca había trabajado en esa zona antes. El portero la recibió con frialdad, le pidió sus documentos con un tono que dejaba claro que no era bienvenida y la acompañó hasta el piso como si estuviera escoltando a una sospechosa. Cuando Julia entró en el piso, tuvo que contener el suspiro que amenazó con escaparse.
Era enorme, con techos altos, ventanas enormes que daban a un jardín interior de la urbanización, suelos de mármol que reflejaban la luz natural y una decoración que probablemente costaba más de lo que ella ganaría en toda una vida. Había cuadros en las paredes que parecían verdaderas obras de arte, muebles de diseño sofisticado y una cocina que era más grande que todo el piso donde Julia vivía. La propietaria, una mujer de mediana edad vestida con ropa cara y un aire de superioridad que ni siquiera se molestaba en disimular, le dio instrucciones rápidas y se fue, dejando a Julia sola en ese espacio intimidante. Comenzó el sentenciamiento, trabajo por el baño. Luego fue a las habitaciones, organizó el salón, limpió la reluciente cocina que obviamente se usaba poco. Estaba terminando de fregar el suelo de la terraza cuando escuchó voces provenientes del despacho que estaba al lado del salón principal. La puerta estaba entreabierta, y Julia podía ver a través de la rendija a un grupo de hombres bien vestidos sentados alrededor de una gran mesa. Estaban claramente en una reunión de negocios, hablando de inversiones, acciones, números que hacían que la cabeza de Julia diera vueltas. Fue entonces cuando una voz familiar llamó su atención. Una voz que estaba segura de haber oído antes, pero que no podía ubicar exactamente dónde. Curiosa, pero sin querer ser indiscreta, Julia se acercó un poco, lo suficiente para espiar discretamente por la abertura de la puerta. Y fue entonces cuando su corazón casi se detuvo. Sentado a la cabecera de la mesa, vistiendo un impecable traje azul marino que probablemente costaba el equivalente a 6 meses de alquiler de Julia, estaba Martín. El mismo hombre que la había invitado a ella y a Sofía a cenar en el sencillo bar de Malasaña, solo que ahora no se parecía en nada al padre relajado de vaqueros y polo. Ahora emanaba autoridad, poder, confianza. Julia se quedó paralizada, escondida detrás de la puerta, escuchando mientras Martín hablaba con naturalidad sobre una fusión empresarial que movería cientos de millones de euros, sobre proyectos de construcción en diversas comunidades autónomas, sobre estrategias de expansión internacional. Los otros hombres en la mesa lo escuchaban con atención reverente, tomando notas, asintiendo a sus observaciones, claramente impresionados con su visión de negocios. Fue entonces cuando Julia lo entendió. Aquel no era solo un hombre exitoso. Era alguien que vivía en un universo completamente diferente al suyo. Un universo de áticos de lujo, coches de importación, viajes internacionales y decisiones que afectaban a miles de empleos. Y ella, Julia, era solo una más, entre miles de mujeres anónimas que limpiaban los pisos de esos hombres poderosos, invisibles a los ojos de quienes ocupaban los lugares más altos de la pirámide social. La vergüenza llegó como una ola abrumadora. Julia sintió que le ardía la cara, el estómago se le revolvió, las piernas se le debilitaron. ¿Cómo había sido tan ingenua de pensar que esa invitación a cenar había sido genuina? ¿Cómo había permitido que Sofía creara expectativas de amistad con un niño que probablemente estudiaba en colegios privados carísimos y pasaba las vacaciones en resorts en Europa? ¿Cómo se había dejado creer, aunque fuera por un instante, que personas de mundos tan diferentes podrían realmente conectar de verdad? Sin hacer ruido, Julia regresó al lavadero donde había dejado sus productos de limpieza. Terminó el trabajo con manos temblorosas, guardó todo rápidamente y salió del piso por la puerta de servicio, aliviada por no tener que pasar por el salón y correr el riesgo de que Martín la viera allí, en esa posición, en esa condición. La diferencia entre ellos nunca había sido tan brutal, tan dolorosamente clara. En el autobús de vuelta a casa, Julia miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad pasar. Su mente estaba acelerada, rememorando cada momento de esa noche en el bar, reinterpretándolo todo bajo una nueva luz. Aquello había sido caridad. Pena. Un rico sintiéndose bien consigo mismo por hacer una buena acción para los menos afortunados. Y ella, tonta y desesperada, había aceptado, había dejado que Sofía se ilusionara. Había permitido que ese momento creara esperanzas que ahora tendrían que ser aplastadas. Cuando llegó a casa y recogió a Sofía de casa de doña Marlene,
La niña vino corriendo, toda emocionada, sosteniendo un dibujo que había hecho durante el día. Eran Gabriel y ella, de la mano, debajo de un arcoíris de colores. Julia miró ese dibujo y sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla de arroz, judías y huevo frito, Julia tomó una decisión. Necesitaba proteger a Sofía de una decepción mayor. Necesitaba cortar esa conexión antes de que la niña se encariñara demasiado, antes de que la cruda realidad de sus diferencias sociales lastimara a su hija aún más. Decidió que si Martín intentaba contactarla, inventaría excusas. Si se encontraban por casualidad, sería educada pero distante. Construiría un muro protector alrededor de ella y de Sofía, porque en la experiencia de Julia, los muros eran más seguros que los puentes cuando se trataba de proteger el corazón. Lo que Julia no sabía era que Martín también estaba pensando en ella. Desde esa noche en el bar, no podía quitarse a Julia y Sofía de la cabeza. Había algo en la fuerza silenciosa de esa mujer que lo había conmovido profundamente. La manera en que miraba a su hija con tanto amor a pesar de las dificultades obvias que enfrentaba. La dignidad que mantenía incluso en una situación claramente difícil. La gratitud genuina en sus ojos cuando aceptó la invitación a cenar. Martín había conocido a muchas mujeres desde la pérdida de Marina, mujeres guapas, inteligentes, exitosas, mujeres que sus amigos empresarios le presentaban en cenas sofisticadas, mujeres que frecuentaban los mismos círculos sociales, que entendían el mundo de los negocios y sabían navegar en las complejidades de la alta sociedad madrileña. Pero ninguna de ellas había despertado en él algo más allá de una conversación educada y olvidable. Todas parecían versiones intercambiables de la misma persona, hablando de las mismas cosas, compartiendo los mismos valores superficiales, interesadas más en su patrimonio que en quién era él realmente. Julia era diferente. Había una autenticidad en ella que Martín no veía desde hacía años, una sencillez que no significaba falta de profundidad, sino justamente lo contrario. Y Gabriel, que se había vuelto retraído y callado tras la pérdida de su madre, se había iluminado por completo en presencia de Sofía, riendo y jugando de una manera que Martín no veía desde hacía mucho tiempo. Fue por eso que Martín hizo algo que ninguno de sus asesores aprobaría. Cogió el teléfono móvil, buscó entre los números no guardados hasta encontrar el único registro de llamada de ese viernes, cuando discretamente le había pedido el número de Julia al camarero del bar, que la conocía porque ella pasaba por allí a veces pidiendo agua para Sofía. Había guardado ese número como un tesoro, sin saber si tendría el valor de usarlo, sin querer parecer invasivo o malintencionado. Ahora, sentado en su despacho en casa mientras Gabriel dormía en la habitación de al lado, Martín escribió un mensaje simple. «Hola, Julia. Soy Martín, el padre de Gabriel. Gabriel no para de hablar de Sofía. Estábamos pensando en ir al Parque del Retiro el domingo. ¿Os gustaría venir con nosotros?» Releyó el mensaje 5 veces antes de tener el valor de pulsar enviar. Cuando finalmente lo hizo, se quedó mirando la pantalla del móvil como un adolescente ansioso, esperando respuesta a su primera invitación amorosa. Pasaron 5 minutos, 10, 20, ninguna respuesta. Martín comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto, si no habría sobrepasado algún límite invisible, si Julia no se estaría sintiendo presionada o incómoda. Al otro lado de la ciudad, en la pequeña habitación que compartía con Sofía, Julia miraba el mensaje en la pantalla del móvil viejo que tenía. Su primer instinto fue borrarlo y bloquear el número. Mantener la decisión que había tomado de alejarse, de protegerse a sí misma y a Sofía de una eventual decepción. Pero entonces miró a su hija durmiendo a su lado, abrazada al oso de peluche desgastado, con una sonrisa serena en el rostro, probablemente soñando con su nuevo amigo Gabriel. Julia suspiró profundamente. Quizás estaba siendo injusta, quizás estaba proyectando en Martín todos los prejuicios y rencores que cargaba de otras experiencias. Quizás, solo quizás, existían personas buenas en el mundo que hacían cosas amables sin segundas intenciones.
Y aunque estuviera equivocada, aunque aquello terminara en decepción, Sofía merecía tener momentos de felicidad, merecía jugar en el parque, merecía tener un amigo. Con dedos temblorosos, Julia escribió una respuesta. Hola Martín, Sofía también habla mucho de Gabriel. Nos encantaría ir al parque con vosotros. ¿A qué hora? La respuesta de Martín llegó casi de inmediato. ¿Qué tal a las 10 de la mañana? Podemos quedar en la entrada principal y después, si queréis, podemos hacer un picnic. Yo llevo la comida, no tienes que preocuparte por nada. Julia se mordió el labio. Esa parte sobre que él llevara la comida haciendo que la vergüenza volviera a arder en sus mejillas. Pero se tragó el orgullo y respondió. Está bien, allí estaremos. Gracias por la invitación. Perfecto. Estoy deseando contárselo a Gabriel. Se va a poner como loco. Hasta el domingo, Julia. Hasta el domingo. Julia apagó el móvil y se acostó al lado de Sofía, atrayendo a su hija en un abrazo protector. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero decidió darle una oportunidad. Una única oportunidad para ver si aquello era real o solo otra ilusión pasajera. El domingo amaneció soleado, uno de esos días perfectos de primavera en Madrid, donde el cielo azul finalmente aparece entre las nubes de contaminación. Julia se despertó temprano, bañó a Sofía, vistió a la niña con el vestido menos gastado que tenía, uno azul claro que ya le quedaba pequeño, pero aún servía si no levantaba mucho los brazos. Peinó los rizos de su hija con cuidado, los sujetó con un lazo que había lavado especialmente para la ocasión y se miró al espejo agrietado del baño compartido. Ella misma se puso unos vaqueros que había comprado en una tienda de segunda mano hacía unos meses, una blusa blanca simple pero limpia, y se recogió el pelo en un moño bajo. No tenía maquillaje para disimular las ojeras de las noches mal dormidas, no tenía perfume para ocultar el olor a detergente barato, pero estaba presentable, y eso tendría que ser suficiente. Tomaron 2 autobuses hasta el Parque del Retiro, un viaje de casi 1 hora que Sofía pasó pegada a la ventana, señalando todo lo que veía y haciendo 1000 preguntas sobre lo que harían en el parque. Julia respondía con paciencia, intentando controlar la ansiedad que crecía a cada manzana que se acercaban a su destino. Cuando finalmente llegaron a la entrada principal del parque, Julia vio a Martín y Gabriel esperando. El hombre vestía ropa informal, vaqueros oscuros y una camisa de botones clara con las mangas remangadas, y sostenía la mano de Gabriel, que saltaba de emoción al verlas llegar. El niño soltó la mano de su padre y corrió hacia Sofía, y los 2 niños se abrazaron como si fueran amigos desde hacía años, no solo conocidos de un único encuentro. «Hola», saludó Martín a Julia, con una sonrisa genuina, y había en sus ojos una amabilidad que hizo que el muro protector que ella había construido se agrietara ligeramente. «Hola», respondió Julia, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. «Gracias por venir. Significa mucho para Gabriel. Y para mí también», dijo Martín, y había una sinceridad en sus palabras que era difícil de cuestionar. Los niños ya estaban unos metros por delante, corriendo hacia el estanque, y los adultos los siguieron a un ritmo más tranquilo. Martín llevaba una mochila grande, probablemente llena de la comida que había prometido traer, y caminaba al lado de Julia manteniendo una distancia respetuosa, sin invadir su espacio personal. Caminaron hasta encontrar una zona de césped amplia y sombreada, perfecta para que los niños jugaran. Martín extendió una toalla grande en el suelo y comenzó a sacar de la mochila sándwiches, fruta, zumos, galletas e incluso un pequeño pastel de chocolate que hizo que los ojos de Sofía brillaran. Era comida de verdad, variada, nutritiva, el tipo de comida que Julia solo podía ofrecer a su hija en ocasiones muy especiales. Los niños comieron con apetito mientras conversaban animadamente, intercambiando historias sobre el colegio, sus dibujos favoritos y los juegos que les gustaban. Gabriel le enseñó a Sofía cómo hacer bolitas con la miga del pan y lanzárselas a los pájaros que se acercaban curiosos. Sofía le enseñó a Gabriel una canción que su abuela solía cantar, y el niño
Intentó acompañarla desafinadamente, haciendo reír a todos. Mientras los niños jugaban, Martín y Julia conversaban. Al principio, eran solo intercambios educados sobre el tiempo, sobre lo bonito que estaba el parque, sobre lo bien que se llevaban los niños. Pero poco a poco, a medida que Julia se fue relajando, la conversación se profundizó. Martín le habló de Marina, de cómo había sido el amor de su vida, de cómo la pérdida todavía dolía incluso después de 3 años. Habló de los desafíos de criar a Gabriel solo, del miedo constante de estar fallando como padre, de cómo el trabajo a veces consumía tanto de su tiempo que se sentía culpable por no estar lo suficientemente presente. Había una vulnerabilidad en sus palabras que sorprendió a Julia, una disposición a ser honesto sobre sus debilidades que era rara en los hombres, especialmente en hombres poderosos como él claramente era. Julia, por su parte, compartió un poco de su historia. Habló de la madre que perdió, de las dificultades de criar a Sofía sola, del trabajo inestable y la incertidumbre constante. No entró en detalles muy íntimos, manteniendo aún una protección alrededor de las partes más dolorosas de su viaje, pero dijo lo suficiente para que Martín entendiera la fuerza que ella necesitaba tener cada día solo para sobrevivir. El día pasó demasiado rápido. Los niños corrieron, jugaron al pilla-pilla, dieron de comer a los patos en el estanque, se subieron a árboles seguros bajo la atenta mirada de los adultos, rieron hasta que les dolió la barriga, inventaron juegos imaginarios donde eran exploradores descubriendo tierras desconocidas, y cuando finalmente el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, estaban agotados y felices. A la hora de despedirse, Gabriel le pidió a su padre si podían quedar otro día. Sofía miró a su madre con ojos suplicantes, claramente queriendo lo mismo. Martín miró a Julia, esperando su respuesta, dejando claro que la decisión era de ella. Julia dudó solo un segundo antes de asentir. «Podemos volver el próximo domingo, si queréis». Los rostros de los niños se iluminaron y Martín sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Hecho entonces. Mismo lugar, misma hora. Mientras Julia y Sofía caminaban hacia la parada del autobús, la niña no paraba de hablar del día maravilloso que habían tenido. Y Julia, mirando el cielo que oscurecía lentamente, se permitió sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todavía podían ocurrir cosas buenas, que tal vez existían personas buenas en el mundo dispuestas a ofrecer amistad sin esperar nada a cambio, que tal vez ella y Sofía no tenían que estar siempre solas, siempre luchando, siempre simplemente sobreviviendo. El muro que había construido alrededor de su corazón se estaba agrietando, y por primera vez en mucho tiempo, Julia no intentó repararlo. Dejó que las grietas se expandieran, dejó que entrara un poco de luz, dejó que la esperanza, esa cosa peligrosa y hermosa, plantara sus semillas en un suelo que llevaba tanto tiempo árido. Los domingos en el Parque del Retiro se convirtieron en tradición. Semana tras semana, Martín y Gabriel se encontraban con Julia y Sofía en el mismo lugar, bajo el mismo árbol frondoso que ofrecía una sombra generosa incluso en los días más calurosos. Los niños corrían libres por el césped, mientras los adultos conversaban, cada encuentro desvelando más capas de sus historias, construyendo una intimidad que crecía naturalmente como plantas que encuentran suelo fértil. Martín comenzó a traer regalos discretos. Nunca nada extravagante que pudiera avergonzar a Julia, sino pequeños gestos que mostraban atención y cuidado. Un libro para colorear y lápices de colores nuevos para Sofía, porque Gabriel había mencionado que le encantaba dibujar. Un par de zapatillas infantiles de la talla correcta, envueltas de forma sencilla, con la excusa de que a Gabriel le había crecido el pie demasiado rápido y apenas las había usado. Una muda de ropa que supuestamente le sobraba, siempre de la talla perfecta para Sofía, siempre en colores que Julia mencionaba que le gustaban a su hija. Julia sabía que esas excusas eran solo eso, excusas educadas para que ella aceptara sin sentir que estaba recibiendo caridad.
y aunque su orgullo gritaba que la rechazara, ver el rostro iluminado de Sofía al recibir algo nuevo, algo solo para ella, algo que no era de segunda mano o remendado, hacía que Julia se tragara la vergüenza y aceptara con un gracias susurrado que cargaba mucha más emoción de lo que las simples palabras podían expresar. Martín, por su parte, descubría en Julia una compañía que no sabía que le faltaba en su vida. Ella lo escuchaba de verdad cuando él hablaba, no solo esperando su turno para hablar de sí misma, como hacían tantas personas en su círculo social. Hacía preguntas inteligentes sobre sus proyectos, mostraba un interés genuino por sus ideas, pero también lo desafiaba cuando no estaba de acuerdo con algo, nunca con arrogancia, sino con esa sabiduría tranquila de quien había aprendido sobre la vida a través de la experiencia, no a través de libros de negocios o seminarios caros. Julia hablaba de educación con una pasión que le hacía brillar los ojos, de cómo soñaba algún día poder dar clases a niños, de las historias que inventaba para Sofía y cómo la niña absorbía conocimiento como una esponja. Hablaba de los pequeños milagros de lo cotidiano, de cómo una flor creciendo en una grieta del asfalto podía ser más hermosa que cualquier jardín cuidadosamente planeado, de cómo la felicidad estaba en las cosas sencillas que la mayoría de la gente ya ni siquiera percibe. Martín se sorprendía pensando en ella durante la semana, durante reuniones importantes donde debería estar concentrado en hojas de cálculo y proyecciones de beneficios. Pensaba en la forma en que sonreía cuando Sofía hacía algo gracioso, en la manera en que miraba al cielo cuando pensaba en algo profundo, en el modo en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. Pensaba en lo fuerte que era sin necesidad de gritar su fuerza, en lo digna que era sin necesidad de ostentar, en lo hermosa que era sin siquiera darse cuenta. Y fue precisamente cuando los sentimientos comenzaban a tomar contornos más definidos, cuando Martín ya estaba considerando contarle a Julia lo que sentía, cuando el frágil castillo de naipes que estaban construyendo parecía finalmente sólido, que todo se desmoronó de la manera más cruel posible. Era un jueves cualquiera y Julia había conseguido una limpieza en un piso de lujo a través de la aplicación de servicios que usaba. La dirección era en el barrio de Salamanca, y cuando vio la ubicación, su corazón dio un vuelco. Era la misma zona donde Martín había mencionado que vivía. Pero Madrid era enorme, y el barrio de Salamanca tenía cientos de calles y miles de pisos. Las posibilidades de qué fuera exactamente en su edificio eran mínimas. O al menos eso era lo que Julia intentaba convencerse mientras tomaba 2 autobuses hasta el lugar. Cuando llegó a la dirección, la reconoció de inmediato. Era la misma urbanización de lujo donde había trabajado semanas atrás, donde había visto a Martín por primera vez en su elemento natural, rodeado de hombres de negocios, hablando de millones como si fueran céntimos. El estómago de Julia se revolvió, pero respiró hondo y entró. Necesitaba ese dinero. El alquiler estaba atrasado, y la dueña del piso donde vivía ya había dejado claro que no toleraría más retrasos. El portero la reconoció y la dejó subir, sin la misma ceremonia hostil de la primera vez. Julia subió en el ascensor de servicio, mirando su reflejo borroso en las puertas metálicas, intentando prepararse mentalmente para unas cuantas horas más de trabajo pesado. Cuando salió en el piso indicado, siguió por el pasillo de servicio hasta la puerta trasera del piso que debía limpiar. Llamó al timbre y esperó. Nadie respondió. Volvió a llamar. Silencio. Estaba a punto de llamar al número que la contratante había dejado cuando escuchó voces provenientes del interior del piso. Voces masculinas, conversando en tono profesional. Julia dudó, sin saber si debía llamar al timbre por tercera vez o esperar. Fue entonces cuando la puerta se abrió bruscamente, y Julia se encontró cara a cara con Martín. Llevaba un impecable traje gris, corbata azul marino, zapatos italianos que probablemente costaban más que todo el armario de Julia junto. Tenía el móvil pegado a la oreja, claramente en medio de una llamada importante, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la sorpresa fue mutua y devastadora. Martín se quedó paralizado por un segundo que pareció durar una eternidad.
Julia vio pasar por sus ojos una secuencia de emociones: sorpresa, confusión, reconocimiento, y luego lo que más temía, vergüenza. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento una voz llamó desde dentro del piso. «Martín, la videoconferencia con los inversores japoneses va a empezar en 5 minutos. Te estamos esperando». La voz era autoritaria, impaciente. Martín tapó el micrófono del móvil con la mano. «Julia, no sabía que eras tú. Espera un segundo. Por favor, necesito...» Gesticuló vagamente hacia el interior del piso, hacia la reunión que claramente no podía ser interrumpida. Julia sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No te preocupes, estoy aquí para trabajar». Su voz salió firme, controlada, aunque por dentro se estuviera desmoronando. «No, no lo entiendes, yo...» Intentó de nuevo Martín, pero la voz dentro del piso volvió a llamar, más irritada esta vez. Martín miró a Julia con una expresión torturada, claramente dividido entre quedarse y explicar y volver a la reunión de millones de euros que lo esperaba. Y en ese momento de vacilación, Julia vio todo lo que necesitaba ver. Vio la diferencia brutal entre los mundos que habitaban. Vio que por muy amable que fuera, por muy sincero que pareciera, al final del día, ella siempre sería la empleada y él siempre sería el jefe. Siempre habría ese abismo insalvable entre ellos. «Ve, tu reunión es importante. Sé dónde está el lavadero», dijo Julia, forzando una sonrisa profesional que no llegaba ni cerca de sus ojos. «Julia, por favor». Martín intentó sujetar su brazo suavemente, pero ella se apartó, no de forma brusca, pero lo suficientemente firme como para dejar claro el mensaje. «Necesito trabajar, señor Esteves, no se preocupe». La formalidad en el trato fue como una bofetada para ambos. Martín tragó saliva y Julia vio el dolor en sus ojos, pero él asintió y volvió al interior del piso, cerrando la puerta entre ellos con un suave clic que resonó como un trueno en el corazón de Julia. Ella se quedó parada en el pasillo durante un largo minuto, intentando controlar la respiración, intentando no dejar que las lágrimas que le quemaban detrás de los ojos cayeran. Después, con movimientos mecánicos, fue al lavadero donde la propietaria del piso, que Julia ahora entendía que era la secretaria ejecutiva de Martín, había dejado los productos de limpieza y una lista de tareas. Durante las 3 horas siguientes, Julia limpió ese piso con una precisión casi violenta. Fregó el suelo hasta que su reflejo quedó perfecto. Pasó un paño por cada superficie hasta que brilló. Organizó cada objeto con un cuidado meticuloso. Podía oír, amortiguadas por la puerta cerrada del despacho, las voces de la reunión. Podía oír a Martín hablando en un inglés fluido con los inversores japoneses, su voz firme y segura, tan diferente del tono suave y amable que usaba cuando conversaba con ella los domingos en el parque. A cada minuto que pasaba, la realidad se volvía más y más clara. Ese era el mundo real de Martín Esteves. Negocios internacionales, inversiones millonarias, reuniones con ejecutivos poderosos. Y su mundo era ese mismo. De rodillas en el suelo, fregando baños, limpiando la suciedad de otros, invisible a los ojos de quienes realmente importaban. Los domingos en el parque habían sido una ilusión, una fantasía agradable donde podían fingir que la diferencia entre sus mundos no existía, que eran solo 2 personas conociéndose, que sus hijos podían ser amigos sin que fuera extraño o inadecuado, pero la realidad siempre cobra su precio, y la realidad era esa. Ella al otro lado de la puerta, él al otro lado tomando decisiones que movían fortunas, mientras ella decidía entre pagar la factura de la luz o comprar comida para la semana. Cuando terminó el trabajo, Julia recogió sus cosas, comprobó que todo estuviera perfecto y salió por la puerta de servicio sin mirar atrás. No dejó nota, no esperó para despedirse. Simplemente se fue, bajó por el ascensor de servicio, pasó junto al portero sin hacer contacto visual y caminó hasta la parada del autobús con pasos automáticos de quien funciona solo en piloto automático. En el autobús de vuelta a casa, mirando por la ventana empañada la ciudad que pasaba,
Julia tomó una decisión. Necesitaba protegerse a sí misma y a Sofía. Necesitaba acabar con esa fantasía antes de que las cosas se complicaran aún más, antes de que los sentimientos que apenas se atrevía a admitirse a sí misma crecieran más, antes de que Sofía se encariñara tanto con Gabriel, que la inevitable separación la hiriera de forma irreparable. Cuando Martín intentó llamar esa noche, Julia no contestó. Cuando le mandó un mensaje preguntando si estaba todo bien, si podían hablar, ella respondió solo que estaba ocupada. Cuando él insistió, preguntando por el domingo siguiente en el parque, ella dijo que tenía compromisos y no podría ir. Los días se convirtieron en semanas, y Julia mantuvo la distancia. Inventaba excusas a Sofía sobre por qué ya no veían a Gabriel y a su padre. Decía que debían de estar muy ocupados, que quizás se habían ido de viaje, que a veces las amistades son así, van y vienen como las estaciones. Sofía lloraba, preguntaba qué había hecho mal, por qué Gabriel ya no quería ser su amigo, y cada lágrima de su hija era una cuchilla afilada en el corazón de Julia, pero se mantenía firme en su decisión. Era mejor un dolor agudo ahora que una agonía prolongada después. Martín, al otro lado de la ciudad, estaba desesperado. No entendía qué había pasado, por qué Julia se había alejado tan bruscamente. Repasaba mentalmente cada momento de ese encuentro en el pasillo, cada palabra dicha, intentando identificar dónde se había equivocado. Gabriel preguntaba todos los días por Sofía, cuestionaba cuándo volverían a ver a sus amigas, y Martín no tenía respuestas que darle. Fue una tarde de domingo, 4 semanas después de aquel fatídico encuentro, que Martín decidió que necesitaba respuestas. No aguantaba más la incertidumbre. No aguantaba ver a Gabriel triste, no aguantaba el vacío que la ausencia de Julia había dejado en su vida. Se había enamorado de ella, y esa verdad que intentaba negarse a sí mismo ahora era imposible de ignorar. Se había enamorado de su fuerza, de la ternura con la que trataba a Sofía, de la sabiduría en sus palabras, de la manera en que ella le hacía querer ser una mejor persona. Usando los recursos que tenía a su disposición, algo que normalmente nunca haría por respetar la privacidad de las personas, Martín consiguió la dirección donde vivía Julia. No fue difícil. Una llamada a la aplicación de servicios, una explicación de que necesitaba devolver algo que ella había olvidado, y obtuvo la información. Sabía que estaba cruzando una línea, invadiendo su espacio de una forma que quizás no sería bienvenida, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba al menos entender. El domingo por la tarde, Martín aparcó el coche a unas cuantas manzanas de la dirección. No quería llamar la atención con el vehículo de importación en un vecindario donde coches así claramente no eran comunes. Caminó por las calles, observando las flagrantes diferencias entre ese barrio y el suyo. Las casas eran sencillas, muchas necesitaban reparaciones. Las aceras estaban llenas de baches, los niños jugaban en la calle porque no había parques cerca, el olor a alcantarilla se escapaba de algunas arquetas mal tapadas. Cuando llegó al edificio donde vivía Julia, Martín se quedó parado en la acera durante un largo momento. Era un edificio antiguo, con la pintura desconchada, ventanas con rejas oxidadas, una entrada oscura que olía a moho. Pensó en su espacioso ático, con vistas al parque, con toda la seguridad y comodidad que el dinero podía comprar. Y luego pensó en Julia y Sofía viviendo allí en esas condiciones, y sintió una mezcla de admiración por su fuerza y vergüenza por no haber entendido nunca realmente lo difícil que era la vida que ella llevaba. Subió las escaleras, el ascensor claramente llevaba tiempo estropeado, y cuando llegó al 3er piso, buscó el apartamento. Encontró la puerta, una puerta de madera vieja con la pintura desconchada, y respiró hondo antes de llamar. Oyó pasos ligeros al otro lado, y luego la voz de Julia preguntando quién era. Cuando él respondió, el silencio que siguió fue ensordecedor. Se imaginó a Julia al otro lado de la puerta, probablemente debatiendo consigo misma si debía o no abrir. Finalmente, la puerta se abrió, pero solo una rendija, con la cadena de seguridad todavía puesta.
Julia lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa, rabia y algo más que Martín no pudo identificar. Llevaba ropa sencilla de casa, el pelo recogido en un moño desordenado, sin nada de maquillaje, y aún así, Martín la encontró la mujer más hermosa que había visto nunca. «¿Qué estás haciendo aquí?» La voz de Julia salió fría, controlada. «Necesitaba hablar contigo. No coges mis llamadas, no respondes mis mensajes». «Julia, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal?» Sofía apareció detrás de su madre, y cuando vio a Martín su rostro se iluminó. «Tío Martín. ¿Y Gabriel?» Julia puso la mano en el hombro de su hija, gentil pero firme. «Sofía, ve a tu cuarto, por favor. Los mayores tienen que hablar». «Pero mamá, quiero ver a Gabriel», protestó la niña, y Martín vio lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «Luego, mi amor, ahora ve», insistió Julia, y Sofía se fue arrastrando los pies, mirando hacia atrás varias veces, antes de desaparecer detrás de una cortina que dividía la pequeña estancia. Julia quitó la cadena y abrió la puerta por completo, pero no invitó a Martín a entrar. Se cruzó de brazos en una postura defensiva. «¿Cómo has conseguido mi dirección? ¿Eso importa?» «Sí, importa. No tenías derecho a invadir mi privacidad de esta forma». «Tienes razón. Ha sido una invasión y te pido disculpas por ello. Pero estoy desesperado, Julia. No entiendo qué ha pasado. Nos estábamos conociendo. Gabriel y Sofía estaban felices. Y de repente, simplemente desapareciste». «Tú sabes perfectamente lo que pasó», respondió Julia, su voz temblando ligeramente, a pesar del esfuerzo por mantenerla firme. «No, verdad que no lo sé. Fue por ese día en el piso. Porque estabas allí para trabajar. Julia, si fue por eso, tienes que escucharme». «¿Escuchar qué? ¿Que sientes pena por mí? ¿Que eres un hombre tan bueno que no le importa que la mujer con la que está construyendo una amistad sea la persona que limpia su baño?» Las palabras salieron cargadas de un dolor que Julia no pudo ocultar. «¿Es eso lo que piensas? ¿Que siento pena?» Martín dio un paso adelante, pero Julia retrocedió, manteniendo la distancia entre ellos. «Julia, no me importa a qué te dedicas. Para vivir. Me importa quién eres, y eres una de las personas más fuertes, más valientes, más genuinas que he conocido. Vives en un mundo diferente al mío, Martín». Julia negó con la cabeza, las lágrimas finalmente escapando por las comisuras de sus ojos. «Tú tomas decisiones que mueven millones. Yo decido si pago el alquiler o compro comida para mi hija. Tú tienes reuniones con inversores japoneses. Yo limpio la suciedad de gente que ni siquiera sabe mi nombre. No funciona, no puede funcionar». «¿Por qué no?», insistió Martín, su voz cargada de emoción. «Porque la sociedad dice que no debe. ¿Porque la gente va a juzgar?» «Julia, he pasado los últimos 3 años viviendo según las expectativas de los demás, haciendo lo que se esperaba de mí, relacionándome con quienes mi círculo social aprobaba, manteniendo las apariencias. ¿Y sabes lo que he conseguido con eso? Vacío, soledad. Una vida que parece bonita por fuera, pero que está completamente hueca por dentro». Respiró hondo antes de continuar. «Desde que Marina murió, estaba seguro de que nunca más sentiría nada por nadie, que esa parte de mí había muerto con ella, pero entonces te conocí, y por primera vez en 1900, 3 años, me sentí vivo de nuevo. Me sentí visto de verdad, no por mi dinero o mi posición, sino por quien soy realmente, y sé que tú también sientes algo. Lo sé porque lo veo en la forma en que me miras, en la forma en que sonríes cuando hablo con Sofía, en la forma en que te relajas cuando estamos juntos». Julia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero nuevas lágrimas seguían cayendo. «Aunque lo sintiera, y no estoy diciendo que lo sienta, no cambiaría nada. La gente nos mirará y verá al empresario, multimillonario con la empleada del hogar. Pensarán que estoy contigo por el dinero, que soy otra interesada intentando dar el golpe. ¿Y Gabriel? ¿Cómo crees que será para él en el colegio cuando descubran que la madre de su amiguito es limpiadora? ¿Y qué?» Martín alzó la voz, no de rabia, sino de frustración.
¿Y qué más da lo que piense la gente? No estoy pidiendo su aprobación, te estoy pidiendo una oportunidad para nosotros, para ver a dónde puede llegar esto. No te prometo que vaya a ser fácil, Julia. Sé que habrá desafíos, que habrá gente que juzgará, que habrá momentos difíciles. Pero lo único que sé con certeza es que no quiero vivir el resto de mi vida preguntándome, ¿y si...? Julia se quedó en silencio, las lágrimas aún corriendo libres por su rostro. Podía oír a Sofía llorando bajito detrás de la cortina, y ese sonido rompió las últimas defensas que intentaba mantener. «Tengo miedo», confesó finalmente Julia, su voz saliendo en un susurro quebrado. «Tengo miedo de creer que esto es real y luego descubrir que es una ilusión. Tengo miedo de que Sofía se encariñe y luego sufra cuando todo se desmorone. Tengo miedo de enamorarme de ti y luego darme cuenta de que solo soy un proyecto de caridad, una buena acción para que te sientas mejor contigo mismo». «Mírame», pidió Martín suavemente. «Por favor». Julia levantó los ojos y se encontró con su mirada. Había tantas emociones allí que apenas podía respirar. «No eres un proyecto, no eres caridad. Eres la mujer que me hizo reír por primera vez en 3 años. Eres la persona que me hace querer ser mejor, no por los negocios, sino como ser humano. Eres alguien que me recuerda todos los días lo que realmente importa en la vida. Y sí, estoy enamorado de ti, Julia, completa, irremediablemente enamorado, y sé que eso asusta, te asusta a ti y me asusta a mí también, pero estoy aquí, pidiéndote que seas valiente una vez más, que nos des una oportunidad. ¿Y qué hay de las diferencias? ¿Del dinero, de la posición social, de todo lo que nos separa? Todo eso es superficial. Al final, lo que importa es si nos hacemos felices, si queremos construir algo juntos, si estamos dispuestos a enfrentar los desafíos codo con codo. Y yo estoy dispuesto, Julia. La pregunta es, ¿tú lo estás? Julia miró hacia atrás, hacia la cortina donde Sofía estaba escondida, probablemente escuchando cada palabra. Miró alrededor de la pequeña habitación que era su mundo, con las paredes manchadas y los muebles viejos. Y luego miró de nuevo a Martín, a ese hombre que lo tenía todo y aún así estaba allí, en la puerta de su humilde hogar, con el corazón en la mano, pidiendo una oportunidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Julia decidió elegir la esperanza en lugar del miedo. Decidió creer que tal vez, solo tal vez, el amor realmente podía trascender todas las barreras que el mundo insiste en construir entre las personas. «Está bien», dijo, su voz aún temblorosa, pero con una firmeza creciente. «Vamos a intentarlo. Pero despacio, Martín. Necesito proteger a mi hija y necesito proteger mi corazón también». Martín sonrió, y era una sonrisa tan genuina, tan llena de alivio y felicidad, que Julia sintió que su propio corazón se calentaba. «Despacio es perfecto. Respetaré tu ritmo, tus limitaciones. Vamos a construir esto juntos, en el tiempo que necesitemos». Fue entonces cuando Sofía salió corriendo de detrás de la cortina y saltó a los brazos de Julia. «Eso quiere decir que vamos a ver a Gabriel otra vez, mamá». Julia miró a Martín, que asintió con una sonrisa. «Sí, mi amor, vamos a ver a Gabriel otra vez». La niña celebró con un grito de alegría que resonó por el pequeño piso, e incluso los vecinos, que probablemente lo estaban escuchando todo a través de las finas paredes, debieron sonreír con esa felicidad pura y contagiosa. Martín se fue unos minutos después, pero no sin antes acordar un nuevo encuentro en el parque para el domingo siguiente. Cuando la puerta se cerró tras él, Julia se apoyó en ella y se deslizó hasta el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. No sabía si había tomado la decisión correcta, no sabía si aquello terminaría bien, pero por primera vez en mucho tiempo decidió confiar. Confiar en lo que sentía, confiar en Martín, confiar en que a veces la vida puede sorprender positivamente. Los meses que siguieron trajeron cambios que Julia jamás podría haber imaginado. Lo que comenzó como encuentros cautelosos los domingos en el parque fue gradualmente transformándose en algo mucho más profundo y significativo. Martín respetó cada petición de Julia de espacio, de tiempo,
de respeto a sus límites. Nunca la presionó, nunca intentó acelerar las cosas, nunca usó su dinero o influencia para intentar impresionarla o hacerla sentir en deuda. En cambio, la cortejó de la manera más antigua y sincera posible, con tiempo, con atención, con presencia genuina. Empezó a visitarla durante la semana, siempre avisando antes, siempre trayendo algo sencillo como pan recién hecho de la panadería o fruta del mercado, nunca regalos extravagantes que la hicieran sentir incómoda. Se sentaban en la pequeña sala del modesto piso mientras los niños jugaban y conversaban durante horas sobre todo y nada, sobre la infancia, sobre sueños, sobre miedos, sobre esperanzas. Julia le contó cosas que nunca le había contado a nadie, sobre cómo a veces se despertaba en medio de la noche con el corazón desbocado, aterrorizada por la posibilidad de no poder pagar el alquiler y acabar en la calle con Sofía, sobre cómo había días en los que comía solo lo suficiente para no desmayarse, guardando el resto de la comida para asegurarse de que su hija no pasara hambre, sobre cómo se sentía invisible a los ojos de la sociedad, solo una más entre millones de mujeres que mantenían a sus familias con trabajo duro y eran tratadas como si no importaran. Martín escuchaba todo sin juzgar, sin intentar minimizar su dolor, sin ofrecer soluciones fáciles que parecieran caridad disfrazada. Simplemente sostenía la mano de Julia cuando ella lloraba, ofrecía su hombro cuando el peso se hacía demasiado grande, y decía palabras sencillas que lo significaban todo. Te veo, importas, eres increíble. Él también compartió sus propias vulnerabilidades. Habló de la culpa que sentía por trabajar tanto, por dejar a veces a Gabriel con niñeras y chóferes, mientras cerraba negocios al otro lado del mundo. Sobre cómo Marina no solo había sido su esposa, sino su brújula moral, y cómo desde que ella se fue, sentía que estaba navegando sin rumbo, simplemente acumulando dinero y éxito sin entender realmente para qué. Sobre cómo tenía miedo de que Gabriel creciera mimado y alejado de la realidad, sin entender el valor de las cosas, sin desarrollar empatía por las personas que no tenían las mismas ventajas. Fue Julia quien señaló, con su sabiduría tranquila, que Gabriel era un niño extraordinario, precisamente porque Martín era un padre presente en los momentos que realmente importaban, que no se trataba de la cantidad de tiempo, sino de la calidad. Que Gabriel le ofreció comida a Sofía esa noche en el bar, porque había aprendido de su padre sobre la empatía, sobre ver al otro como un ser humano, sobre actuar cuando se ve a alguien en necesidad. A medida que pasaban los meses, Gabriel y Sofía se volvieron inseparables. Martín comenzó a recoger a Sofía para que jugara con Gabriel en su casa, siempre con el cuidadoso permiso de Julia. La primera vez que Sofía vio el ático donde vivían, sus ojos casi se salieron de las órbitas. Era como entrar en un cuento de hadas, con habitaciones más grandes que todo su piso, juguetes suficientes para una tienda entera, una piscina climatizada en la azotea y una vista de Madrid que parecía sacada de una postal. Julia estuvo tensa durante esa primera visita, preocupada de que Sofía se deslumbrara demasiado, que empezara a avergonzarse de dónde vivían, que quisiera cosas que Julia nunca podría darle. Pero Martín, con su creciente sensibilidad hacia los sentimientos de ella, tuvo una conversación con Gabriel antes de esa visita. Le explicó a su hijo que no todo el mundo tenía las mismas cosas que ellos, que eso no hacía a nadie mejor o peor, solo diferente. Que Sofía y Julia eran personas increíbles no por lo que tenían, sino por quienes eran, que la verdadera riqueza estaba en el carácter, en la bondad, en la fuerza para superar adversidades. Gabriel, con la sorprendente sabiduría que los niños a veces demuestran, lo entendió perfectamente. Cuando Sofía llegó, le mostró sus juguetes, pero lo que más le gustó hacer fue montar una cabaña con sábanas en el salón, crear un mundo imaginario donde los juguetes caros quedaban de lado y la imaginación reinaba suprema. Fue durante uno de esos días, mientras Julia y Martín observaban a los niños jugar, que él finalmente dijo las 3 palabras que le quemaban en el pecho
desde hacía semanas. «Te quiero, Julia», dijo simplemente, sin rodeos, sin grandes gestos románticos, solo la verdad desnuda y cruda. Julia lo miró, las lágrimas ya empezando a formarse. Una parte de ella quería decírselo también, porque era verdad. Ella también lo quería. Se había enamorado de ese hombre que era tan diferente de lo que imaginaba que eran los hombres ricos. Pero otra parte de ella todavía tenía miedo. Todavía se preguntaba si aquello era real, si duraría, si no, era solo una fase pasajera para Martín antes de que volviera a su mundo de mujeres sofisticadas que encajaban con él. «Sé que tienes miedo», continuó Martín, como si pudiera leer sus pensamientos. «Y está bien, no tienes que decírmelo ahora. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que entendieras que esto no es pasajero para mí, Julia. Has cambiado mi vida, has cambiado la vida de Gabriel, y no quiero volver a vivir sin ti». Julia finalmente dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Yo también te quiero», susurró, y fue como si un peso enorme se le hubiera quitado de los hombros. «Tengo miedo, sí, pero te quiero, y eso es más grande que el miedo». Se besaron por primera vez ese día, un beso suave, lleno de promesas y esperanzas. Un beso que selló algo entre ellos, algo que ambos sabían que lo cambiaría todo. Pero como toda historia que parece encaminarse a un final feliz, todavía había obstáculos que enfrentar. El mayor de ellos vino de donde Martín menos esperaba, su propia familia. Martín tenía 2 hermanos menores, Ricardo y Enrique, ambos también empresarios de éxito, y una hermana, Beatriz, casada con un político influyente. Cuando Martín finalmente le contó a su familia sobre Julia, la reacción fue inmediata y devastadora. Ricardo fue el más directo. «¿Has perdido la cabeza, Martín? ¿Una empleada de hogar? ¿Tienes idea de lo que dirá la gente? ¿De lo que esto le hará a la reputación de la familia, a los negocios?» Enrique fue más cauto en sus palabras, pero no menos cruel en su mensaje. «Entiendo que te sientas solo desde que Marina murió, pero no necesitas rebajarte de esta manera. Hay miles de mujeres adecuadas a tu nivel social. ¿Por qué tienes que elegir precisamente a una que claramente está interesada en tu dinero?» Beatriz fue la peor, preocupada por la imagen pública y por cómo podría afectar la carrera política de su marido, sugirió que Martín podría mantener a Julia como una diversión, siempre que fuera discreto, pero que pensar en algo serio, en presentarla a la sociedad, en hacerla parte de la familia, era completamente inaceptable. Martín escuchó todo en silencio, la rabia creciendo como una tormenta dentro de él. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero cargada de una frialdad que sus hermanos rara vez oían. «¿Queréis saber qué es rebajarse? Es esto. Es juzgar a una persona por lo que hace para sobrevivir, en lugar de por quién es. Julia es una de las personas más fuertes, más íntegras, más generosas que he conocido. Cría sola a una niña maravillosa, trabaja duro todos los días, mantiene la dignidad incluso cuando la vida intenta quitársela. ¿Y tenéis la audacia de llamarla interesada?» Ricardo intentó interrumpir, pero Martín levantó la mano, silenciándolo. «No he terminado. ¿Creéis que está conmigo por el dinero? Julia rechaza la mitad de las cosas que intento darle. Se avergüenza cuando pago la cena. Insiste en contribuir con lo que puede, aunque sea poco. Me quiere no a pesar de lo que soy, sino por quién soy cuando estoy con ella. ¿Y sabéis una cosa? Gabriel está más feliz, más empático, más humano desde que conoció a Sofía y a Julia. Así que si creéis que voy a renunciar a esto, que voy a esconder a la mujer que amo porque estáis preocupados por lo que dirá la sociedad, entonces no me conocéis en absoluto». Miró a cada uno de sus hermanos y a su hermana. «Julia va a formar parte de mi vida y en consecuencia va a formar parte de vuestra familia también. Podéis aceptarlo con elegancia o podéis continuar con este prejuicio ridículo. Pero sabed que si me obligáis a elegir entre ella y vosotros, la elegiré a ella sin dudarlo». El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Beatriz fue la primera en irse.
murmurando algo sobre estar decepcionada con sus elecciones. Ricardo y Enrique se quedaron unos minutos más, intentando hacerlo entrar en razón, pero cuando se dieron cuenta de que Martín no cambiaría de idea, también se fueron, dejando una advertencia velada sobre las consecuencias que sus elecciones podrían tener para los negocios familiares. Martín se quedó solo en su despacho, mirando la ciudad por la enorme ventana, y por primera vez en su vida no le importó lo que su familia pensara. Estaba absolutamente seguro de que había tomado la decisión correcta, pero la reacción de su familia fue solo el principio. Cuando Martín comenzó a llevar a Julia a eventos sociales, a presentarla públicamente como su novia, el juicio de la alta sociedad madrileña fue brutal. Había miradas de desdén en restaurantes caros, susurros maliciosos en fiestas de gala, artículos en columnas de sociedad especulando sobre sus verdaderas intenciones. Julia sufría con cada mirada, con cada comentario malicioso que le llegaba. Había noches en las que lloraba en los brazos de Martín, preguntándose si él no sería más feliz con alguien de su mundo, alguien que pudiera hablar de inversiones y acciones sin perderse, alguien que supiera qué tenedor usar en cenas de 15 platos. Pero Martín siempre le recordaba que esa gente no importaba, que la opinión de quienes juzgaban basándose en la cuenta bancaria en lugar del carácter no tenía ningún valor, que había vivido años intentando complacer a esa sociedad hipócrita y que nunca había sido tan infeliz, que desde que conoció a Julia finalmente entendía lo que Marina siempre había intentado enseñarle, que el éxito no se mide en dinero, sino en amor, en conexiones genuinas, en los legados que dejamos en los corazones de las personas. Fue durante un evento benéfico especialmente difícil, donde Julia había sido prácticamente ignorada por las otras mujeres presentes y había oído comentarios maliciosos sobre su ropa, que todo cambió. Martín, que se había alejado momentáneamente para hablar con un socio importante, volvió y encontró a Julia sola en un rincón, intentando contener las lágrimas. Sin decir una palabra, la tomó de la mano y la llevó hasta el escenario donde se estaba celebrando la subasta benéfica. Le quitó el micrófono de las manos al sorprendido presentador y pidió la atención de todos. «Buenas noches. Sé que este no es el momento programado para discursos, pero necesito decir algo importante». La sala se quedó en silencio, cientos de ojos fijos en él. «Muchos de vosotros aquí me conocéis desde hace años. Conocéis a mi familia, mis negocios, mi historia. Y sé que muchos también estáis hablando de la mujer que está a mi lado, Julia Silva». Julia intentó retirar la mano, avergonzada, pero Martín la sujetó con firmeza, gentil pero determinado. «Quiero que todos sepáis quién es ella realmente. Julia es una mujer que perdió a su madre a los 25 años y se quedó sola para criar a una niña pequeña, que trabaja todos los días, a menudo en 2 o 3 empleos, para asegurarse de que su hija tenga un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. Que nunca pidió ayuda, nunca esperó que la vida fuera fácil, simplemente trabajó duro y mantuvo la cabeza alta, incluso cuando las circunstancias intentaron derribarla. Miró a Julia con amor y admiración brillando en sus ojos. «Es más fuerte que la mitad de los hombres que conozco, tiene más integridad que la mayoría de las personas en esta sala y ama con una profundidad que me ha enseñado lo que realmente importa en la vida. Así que sí, estoy enamorado de ella, profunda, completamente enamorado, y cualquiera que tenga un problema con eso puede dirigir sus preguntas directamente a mí». El silencio que siguió fue absoluto. Algunas personas parecían conmocionadas, otras avergonzadas, unas pocas sonreían discretamente. Martín devolvió el micrófono y salió del evento con Julia, sin mirar atrás, sin importarle las consecuencias. En 1900, el coche de camino a casa, Julia finalmente habló. «No tenías que hacer eso. Ahora te juzgarán a ti también». Martín tomó su mano y le besó los dedos. «Que juzguen. Me cansé de vivir para la aprobación de los demás. Quiero vivir para lo que me hace feliz, y lo que me hace feliz eres tú». Julia finalmente sonrió, las lágrimas ahora de felicidad en lugar de dolor. «Yo también te quiero, y gracias por defenderme».
por valorarme, por hacerme sentir que merezco ser amada. Te mereces todo lo bueno que este mundo puede ofrecer, Julia, y voy a pasar el resto de mi vida intentando asegurarme de que lo tengas. Los meses se convirtieron en un año de desafíos, sí, pero también de alegrías inconmensurables. Gabriel y Sofía eran oficialmente hermanos de corazón, inseparables en todas sus aventuras. Julia, con el incentivo y apoyo de Martín, había vuelto a estudiar, cursando pedagogía en la universidad, cumpliendo su antiguo sueño de convertirse en profesora. Martín había creado un programa social a través de su empresa, ofreciendo becas de estudio y oportunidades de trabajo para madres solteras en situación de vulnerabilidad, inspirado por la historia de Julia. La familia de Martín finalmente cedió. Empezó con Enrique, quien después de algunos meses de silencio buscó a su hermano y le pidió disculpas por su prejuicio inicial. Confesó que después de conocer a Julia de verdad, se dio cuenta de que Martín tenía razón, que era especial. Ricardo tardó más, pero también acabó disculpándose. Beatriz fue la última, pero cuando finalmente cedió e invitó a Julia y Sofía a una comida familiar, admitió que estaba equivocada y que tenía mucho que aprender sobre lo que realmente importa en la vida. Fue en una noche tranquila, casi un año y medio, después de ese primer encuentro en el bar, que Martín preparó algo especial. Había llevado a Julia y Sofía a cenar a ese mismo sencillo bar de Malasaña, donde todo había comenzado. Se sentaron en la misma mesa, pidieron los mismos platos y rememoraron esa noche mágica que lo había cambiado todo. Cuando terminaron de comer, Martín tomó la mano de Julia. Con Gabriel y Sofía observando con sonrisas cómplices, se arrodilló junto a la mesa, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Julia Silva, entraste en mi vida de una manera que jamás podría haber planeado o imaginado. Me enseñaste sobre la verdadera fuerza, sobre el amor incondicional, sobre lo que realmente importa cuando quitamos todas las capas superficiales de la vida. Me hiciste querer ser un hombre mejor, un padre mejor, un ser humano mejor. Y no quiero pasar un solo día de mi vida sin ti a mi lado. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante discreto que reflejaba la suave luz del bar. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una vida conmigo, con todos los desafíos que puedan venir, con todas las diferencias que el mundo insiste en destacar, pero también con todo el amor que sé que podemos compartir? Julia estaba llorando. Las lágrimas corrían libres por su rostro, pero eran lágrimas de pura felicidad. A su alrededor, los otros clientes del bar se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo y observaban en respetuoso silencio. Sofía saltaba de emoción junto a Gabriel, que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Sí, logró decir finalmente Julia, la voz quebrada por la emoción. Sí, quiero. Quiero construir una vida contigo, enfrentar todo lo que venga, amarte todos los días por el resto de mi vida. Martín le puso el anillo en el dedo y la atrajo para un beso, mientras todo el bar estallaba en aplausos y gritos de felicidad. Gabriel y Sofía corrieron a abrazarlos, creando un pequeño cúmulo de amor y alegría que hizo sonreír a todos a su alrededor. Esa noche, mientras volvían a casa con Sofía durmiendo en el asiento trasero del coche junto a Gabriel, Julia miró el anillo en su dedo, todavía sin poder creer que aquello fuera real. Miró a Martín conduciendo a su lado y no vio al empresario multimillonario, no al hombre poderoso que dirigía un imperio, sino simplemente al hombre que amaba, al hombre que la amaba a ella, al hombre que había demostrado que el amor verdadero sí puede trascender todas las barreras que la sociedad intenta imponer. Nunca imaginé que pedir un vaso de agua en un bar cambiaría mi vida entera, dijo Julia suavemente. Martín tomó su mano y la llevó a sus labios, besándola con ternura. Nunca imaginé que enseñar a mi hijo sobre la empatía me traería el mayor regalo que podría recibir. Tú. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero hermosa en el mismo Parque del Retiro, donde habían pasado
tantos domingos construyendo su historia. No fue la fiesta grandiosa que la sociedad esperaba, sino una celebración íntima con las personas que realmente importaban. Gabriel fue el padrino, Sofía la damita de honor, y cuando Martín y Julia intercambiaron los votos que habían escrito el uno para el otro, no había un ojo seco entre los invitados. Julia prometió amar a Martín no a pesar de sus diferencias, sino por ellas, porque fueron precisamente esas diferencias las que los hicieron crecer, aprender y convertirse en mejores personas. Martín prometió honrar la fuerza de Julia, valorar su voz y nunca olvidar las lecciones que ella le había enseñado sobre lo que realmente importa en la vida. Y cuando el oficiante finalmente los declaró marido y mujer, y se besaron bajo el cielo azul de Madrid, con Gabriel y Sofía aplaudiendo a su lado, fue imposible no sentir que ese era exactamente el final que sus historias individuales de pérdida, dolor y lucha merecían. No un final donde todos los problemas desaparecían mágicamente, sino uno donde el amor, el respeto y el compromiso daban fuerzas para enfrentar cualquier desafío que viniera. La vida que construyeron juntos no siempre fue fácil. Todavía había momentos de inseguridad para Julia, días en los que se preguntaba si realmente pertenecía a ese mundo. Todavía había juicios ocasionales de personas que no podían ver más allá de las apariencias. Todavía había desafíos al mezclar dos familias, dos historias, dos mundos tan diferentes. Pero todas las noches, cuando se acostaban juntos, cuando Martín envolvía a Julia en sus brazos y ella apoyaba la cabeza en su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón, todo cobraba sentido, porque se habían elegido el uno al otro, porque habían decidido que el amor que sentían era más grande que cualquier obstáculo, porque habían demostrado no solo al mundo sino a sí mismos, que cuando dos personas se encuentran con intenciones puras, con corazones abiertos, con una voluntad genuina de construir algo real, nada puede detenerlas. Gabriel y Sofía crecieron como verdaderos hermanos, unidos no por la sangre sino por algo mucho más fuerte, por elección, por amor, por una familia que se construyó a través de la empatía, la bondad y el coraje de creer que las diferencias pueden convertirse en puentes en lugar de muros. Julia cumplió su sueño de ser profesora y abrió una pequeña escuela en una comunidad desfavorecida de Madrid, ofreciendo educación de calidad a niños que, como lo había sido Sofía, merecían oportunidades que el mundo a menudo negaba. Martín apoyó el proyecto no con dinero irreflexivo, sino con una verdadera colaboración, ayudando a construir la estructura, a reclutar profesores, a crear programas que marcaban una diferencia real en la vida de los niños. Y cada viernes por la noche, sin importar lo ocupados que estuvieran, sin importar qué otros compromisos surgieran, Martín, Julia, Gabriel y Sofía iban a ese mismo sencillo bar de Malasaña. Se sentaban en la misma mesa, pedían los mismos platos y recordaban la noche en que todo comenzó. La noche en que un niño de 7 años vio a una niña con hambre y decidió compartir. La noche en que un padre decidió enseñar empatía a través del ejemplo. La noche en que una madre, a pesar de la vergüenza y el miedo, aceptó ayuda y abrió su corazón a la posibilidad de que aún pudieran suceder cosas buenas. Ese sencillo bar había sido testigo del nacimiento de algo extraordinario. No solo un romance, sino una transformación. La prueba viviente de que cuando elegimos ver al otro como un ser humano, cuando decidimos actuar con bondad incluso cuando sería más fácil mirar hacia otro lado, cuando tenemos el coraje de amar más allá de las barreras que la sociedad construye, podemos crear milagros. Y este es el milagro más hermoso de todos, que el amor verdadero no conoce clase social, no le importa la cuenta bancaria, no ve las diferencias como obstáculos, sino como oportunidades para aprender, crecer y volverse más completo. Julia y Martín demostraron que cuando dos corazones se encuentran con sinceridad, cuando dos almas deciden unirse con respeto y compromiso, nada, absolutamente nada, puede impedir que construyan algo hermoso, duradero y profundamente significativo, y que a veces los mayores amores de nuestra vida llegan de las maneras más inesperadas,
en los lugares más improbables, en los momentos en que menos lo esperamos, pero más lo necesitamos. Esta es la historia de cómo un simple gesto de un niño se transformó en un legado de amor, empatía y esperanza. Esta es la historia de cómo Julia y Martín, provenientes de mundos tan diferentes, encontraron el uno en el otro exactamente lo que estaban buscando sin saberlo. Y esta es, sobre todo, la historia de que el amor verdadero, aquel que transforma, que cura, que eleva, puede florecer en cualquier lugar, siempre que encuentre corazones dispuestos a nutrirlo, a protegerlo y a creer en él contra todo pronóstico.